Advertencia. Cheaters puede contener temas adultos y lenguaje ofensivo. Se le advierte a los padres que este programa no es apto para niños. En este episodio de Cheaters. Ella se encontró con él y en este momento están en ese hotel. ¿Denise? ¿Lisa? Eres una rompehogares y lo sabes. ¿Sabes? No puedo creer que salgas y no puedes hacer nada. Pero sí puedes Estoy orquestar aquí. todo esto. Y luego... Es mi primo. Oye, ¿qué sucede, primo? ¡Te ¡Fuera fueras de mi vista! Tiara, yo te he dado todo lo que me has pedido. Estoy harta de ser tu ama de No te casa. preocupes por nuestra hija. Tal vez ni siquiera es tuya. A través de las cámaras de vigilancia de Cheaters, están a punto de ver historias reales grabadas en vivo y que documentan el dolor de esposos y amantes causado por una infidelidad. Este programa está dedicado a los fieles y también es presentado a los infieles para invitarlos a practicar la moderación y la virtud. Se suponía que estaríamos juntos para siempre. Sé que le pasa algo turbio. ¿Dónde están? Se besan en el estacionamiento, vamos. Siempre me dijo que le gustan las sorpresas. Veremos si le gusta esta. Está aquí mismo, en la banca. ¡Vamos, apártense! ¡Saca tu trasero de ahí! ¡Vamos! Oye, por favor. ¡Maldito bastardo! Señoras. ¡Eres una vagabunda! ¡Oh, Dios mío! ¡Tú eres un infiel! ¡Eres comediante! ¡Es lo que mereces! ¡Es lo que mereces! Un reality show verdadero, presentado por la agencia de detectives Cheaters. Esto es Cheaters. Soy Joey Greco y gracias por ver este apasionante episodio de Cheaters. Lisa Goodman es una analista de crédito de 54 años que está empezando a dudar de la fidelidad de su esposo. Con la enfermedad y la depresión como sus compañeras constantes, Lisa le confía a Cheaters sus miedos con la esperanza de salvar su matrimonio, que alguna vez fue un cuento de hadas. Hace unos 5 años empecé a cojear. Por un tiempo no pudieron diagnosticar el problema. Luego resultó que tenía una enfermedad llamada osteonecrosis. Eso significa muerte ósea. Y lo que sucede es que el hueso muere por dentro y deben reemplazarte las articulaciones, primero una, luego la otra. Tuve mucha suerte porque la afección se detuvo en la cadera. Jimmy me cuidó lo mejor que pudo cuando llegué a casa del hospital. Realmente, él no estaba acostumbrado a hacer mucho en la casa. Nos hemos vuelto más distantes últimamente. Y yo creo que me siento casi como... Y luego todo terminó, ¿saben? Él me dio tanto... hasta cierto punto y luego todo terminó. Es como si dijera, bien, estoy dando todo lo que puedo y eso es todo. Pero ahora parece que ya no está allí. Yo solía salir todo el tiempo. Era como una mariposa. Teníamos cenas y siempre invitábamos gente. Y ahora mi vida se reduce a él. Y los chicos tienen sus propias vidas, no están muy presentes. Y Jimmy es mi mundo en este momento. Solo necesito saber, quiero saber que él es fiel y que haré todo lo posible para ser la mejor esposa. Pero si me está engañando, yo solo quiero salir. Simplemente no creo que pueda volver a mirarlo como lo hacía antes si está engañándome. Si sospecha alguna infidelidad en su relación, la agencia de detectives Cheaters tal vez pueda brindarle asistencia. Ejerza su derecho a estar informado. Puede ocasionar costos de investigación. Cheaters. James Goodman, de 48 años, un ingeniero sospechoso de diseñar una nueva vida sin su esposa. Tercer día de investigación. Los detectives que están a punto de terminar la vigilancia se sienten intrigados cuando el sospechoso, James Goodman, sale de la casa que comparte con su esposa Lisa. Las unidades móviles siguen al señor Goodman hasta un restaurante cercano. Al llegar a la terraza, el esposo de Lisa corre hacia una mujer desconocida que está sentada en una mesa. Después de un beso incómodo y un abrazo de saludo, el agotado padre de 2 hijos finalmente toma asiento y comienza a relajarse un poco tomando una bebida fría, aparentemente ordenada antes de su llegada. Su tranquilidad es interrumpida por una llamada telefónica inesperada. Más tarde, los detectives se enteran de que Lisa quería agregar un artículo adicional a su pedido para que James lo recogiera.
El señor Goodman paga su cuenta y luego sale cargando su cena en una mano y en la otra su postre. Camina hacia su auto y se despide de su adorable escolta con un beso para irse a casa antes de que Lisa comience a preocuparse. Séptimo día de la investigación. Con un renovado interés en el caso, los detectives de turno vigilan la casa de los Goodman. Poco después del anochecer, los agentes ven al señor Goodman cuando sale de su casa y sube a su coupé negro de 2 puertas. Las unidades móviles siguen a su sospechoso hasta un hotel. Armados con microcámaras, los agentes disfrazados de clientes espían a la compañera, a quien habíamos visto previamente, ahora identificada como Denise Miller. Ella saluda a Goodman dando inicio a su fiesta privada. Las risas y las libaciones fluyen libremente entre los tortolitos antes de ir a la recepción y solicitar una suite más privada. Mientras los detectives intentan seguirlos, James hace su siguiente movimiento con este mensaje grabado para Lisa. Hola, cariño. Te llamo porque mi computadora falló en el trabajo. Perderé todos mis datos, todo lo relacionado con el proyecto Robinson. Debo estar aquí. Es posible que esto tarde toda la noche. Los técnicos llegaron y me necesitan para que les dé mis claves. Escucha, mi teléfono está a punto de apagarse, así que lo pondré en el cargador del auto, porque es el único que tengo. Si necesitas algo, solo déjame un mensaje y me comunicaré contigo. Muy bien, gracias, cariño. Adiós. Día 10 de la investigación. Los investigadores identifican el auto de la señora Miller pasando por la casa del señor y la señora Goodman. Y son recompensados cuando James sale, aparentemente listo para ejercitarse por la noche. Apenas sale de la línea de visión de su hogar, el sospechoso se sube en el asiento del pasajero del auto en el que espera a su amante. Las unidades móviles persiguen al decadente dúo por un par de cuadras, cuando inesperadamente estos se desvían a un callejón oscuro, donde esperan encontrar algo de privacidad. Al dar la vuelta, los investigadores captan en el acto las siluetas del señor Goodman y la señora Miller dentro del auto. Luego, Miller lleva a James a una cuadra de su casa, donde él sale a correr en busca de la manguera del jardín. Aparentemente temeroso de que su esposa descubra cómo fue que sudó, Goodman oculta sus acciones con agua de la manguera. Sin embargo, los detectives están armados con abrumadora evidencia y comienzan a organizar los hechos para que Lisa destruya la débil mentira de su esposo. A continuación, la confrontación. Cheaters. Con el cambio de prioridades conyugales por parte de su esposo, Cheaters se ve obligada a contactar a Lisa. Como el tiempo apremia, Lisa es llevada para que finalmente vea lo que ha estado temiendo durante tanto tiempo. Joy, ella es Lisa. Hola, Joy. Ve con él. Qué bueno verte. ¿Podrías hacerte aquí? Lo haces bien. Está bien. Me sorprendiste. Estaba de compras. Sí, lo sé. Reunimos cierta información y creímos que era importante que la vieras lo más pronto posible. Está bien. Lisa, voy a reproducir este video y te explicaré lo que encontramos mientras lo vamos viendo. Al empezar la investigación, teníamos detectives estacionados fuera de tu casa. Aquí, al final del día, Jimmy salió y subió a su auto. Lo siguieron hasta un restaurante. Él se detuvo en el estacionamiento. Entró al restaurante, pero en vez de seguir a la recepción, fue a donde una mujer que estaba sentada afuera. Allí pudimos espera un momento. obtener una ¿Tienes su toma nombre? clara. Quiero saber si tienes su nombre. ¿Sabes quién es? Por favor, ¿tienes el archivo? Sí, aquí está. Según la información, esta mujer es Denise Miller. Y ese es su apellido. Su apellido de casada. ¿Es su apellido de casada? ¿Sabes cuál era el de soltera? Denise Proust. ¿Te resulta familiar? Es Proust. ¿Sabes quién es esta mujer? Sí, tuvo una aventura con ella hace 20 años. ¿Es esta la mujer? Es ella. Ella es esta mujer. Él renunció a su trabajo para alejarse de ella. Terminó para trabajar en su matrimonio.
Y hasta donde yo sé, ha estado fuera de su vida estos años. Lisa, no quiero abrumarte. Tenemos más información para mostrarte si deseas verla. Sí, quiero verla ahora. Claro que quiero verla. Quiero ver qué más está haciendo. En esta noche, observamos a Jimmy mientras sale de nuevo de su casa. Se detiene en un cajero automático. Hace un retiro rápido. Desde aquí, lo siguieron hasta un hotel cercano. Entró, tomó asiento y poco después se le unió la misma mujer con la que lo vimos antes. Se abrazan. Ella se sienta, comparten una bebida. Desde allí puedes ver que están tomados de la mano. Una vez que terminó la hora feliz, ambos se trasladaron a la recepción. Y parece que reservaron una habitación para pasar la noche. No necesito ver más. Eso es... No necesito ver más. Quiero que mires por encima de tu hombro. ¿Puedes ver ese hotel detrás de ti? Sí. Mi fuente me dice que ella se encontró con él y están en ese hotel en este momento. Tengo algunas cosas que necesito decirle. Bien, ¿por qué no vienes conmigo? Bien. Bien, espera, ya estoy hablando con él. ¿Estás bien, Joy? ¿Sí? Acabo de verla. Ella está saliendo ahora mismo. ¿Está saliendo? Sí. Ella está saliendo, está con él. ¿Ella está sola? Está sin él. Está sola. Ella está saliendo. Yo quiero verla. ¿Quieres verla? Quiero verla. Quiere hablar con ella. ¿Tú quieres adelantarte? De acuerdo. Bien, vamos, avancemos. Estamos saliendo del estacionamiento. Llegaremos allá directamente. Bien, te esperaré. Bien, por allá. Ahí está ella. Todos afuera. ¡Vamos, vamos! Justo ahí. Ve por ella, ve por ella. ¿Denise? ¿Qué sucede? ¿Denise, conoces a esta señora? ¿Disculpa? ¿Eres Denise? Sí. ¿Conoces a esta dama, verdad? ¿Lisa? Sí, supongo que estás muy contenta de verme, ¿no? No mucho. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? Hemos estado siguiendo a su esposo. Oh. ¿Y? Y sabemos que, bueno, ¿realmente quieres tener este juego? ¿Quieres que siga? Claro. ¿Por qué no? Con las veces que ha estado reunido en restaurantes, con el tiempo que han pasado ¿Qué crees que estás en el haciendo? hotel, sobre el tiempo que pasaste en el callejón, en el auto. ¿Sabes qué? Nos conectamos por Facebook. Él dijo que no era muy feliz, así que... Bueno, puede que no sea muy feliz, pero ¿crees que estará feliz contigo? ¿Ha estado feliz hasta ahora? Oh, sí. ¿Quieres saber lo que dijo hace muchos años cuando tuviste una aventura A ver, con él dímelo. antes? Sé que harás lo ¿Sabes que qué sea dijo? para... ¿Sabes lo que me dijo su mejor amigo? Llama a Denise, porque ella lo hace con cualquiera. Fuiste una broma. Después de que te fuiste, después de que mi esposo dejó ese trabajo, tú eras la broma de la que seguían riéndose. Claro, y por sabes eso me que él contactó está en haciendo lo mismo Facebook. ahora contigo. Saldrás de aquí humillada. No Vengo lo a sé, nunca contarte lo que escuché- no nunca sabes. escuché nada de Eres eso. una rompehogares Lo y siento. eso sí lo sabes. A continuación, la conclusión. Está saliendo. Quiero verla. ¿Lisa? ¿Realmente quieres tener este juego? Eres una Lo rompehogares siento. y eso sí lo sabes. ¿Y sabes qué? Tú tampoco te ves como antes. Ah, Tampoco mira tú. quién lo dice. No, de Que yo ninguna no me manera. veo como antes. Vaya, mira quién lo dice. Bien. Tú estás Tengo preciosa. una razón y Señoras, es muy importante. Oigan, chicos, Mantengamos la aléjense, por calma. favor. Oye, ¿sabes qué? Por favor, comportémonos. Ey, Oye, ya, ¿sabes yo qué? puedo morir y Cálmate, volver a ser ramera. normal. Estamos en la televisión para que lo sepas. Pero tú seguirás siendo una ramera reincidente y lo sabes. ¿Qué Oye, Tranquilícense. tú lo sabes. Por Tranquilas. favor, cálmense. No va a pasar nada. Muy bien. Lo siento. Ay, no es gran cosa porque te acuestas y le abres las piernas Obviamente a cualquiera. necesitaba algo, ¿no crees? Bien por él, porque ya no va a estar conmigo. Necesitaba un Sí, hombro ¿qué y crees? estoy aquí. Sí, Ah, claro, bueno, lo aquí necesita. estoy, ¿Dónde está esa él? soy ¿En yo. qué habitación está?
No lo Bien, sé. chicos, atentos. Claro que tú lo sabes, porque acabas de venir de allá. Creo que se quedó tomando agua en el bar. Ah, sí, claro, te creo. Llamemos a ese Somos idiota. detectives. Sabemos lo que ha estado pasando. Esta es la clase de relación que quieres con Jimmy. ¿Hola? Ya no importa. Él dijo que no estaba con esa tonta y creí en su palabra. Ah, trabajas hasta tarde. Quiero una cámara a este lado. Así que estarás ocupado. Muy bien, acaba de pasarme algo interesante. Acabo de encontrarme con tu exnovia de hace 20 años, Denise. Por Pero mí, resulta solo que- me despido. Adiós, Muy bien, amigo. entiendo. No tengo nada invertido en esto, aparte de la diversión. Estoy afuera del maldito hotel donde estás teniendo la aventura con ella y quiero que bajes aquí, seas un hombre, ten agallas para variar y ven aquí. ¿Qué quieres que haga? Ella puede decir lo que quiera. Puede venir y decir lo que quiera. Yo también puedo hacerlo. No puedo creer que me hagas pasar por esto. Baja aquí ahora mismo. Pero el asunto es que somos una agencia de detectives. Eso Lo dices. investigamos y él todavía aún bien, está lo que tú viviendo, digas, sigue lo que tú viviendo en digas. casa. Eso es lo que dices. Eso es Bueno, lo que sabemos dices. que salió de ahí para Oye, ir ¿sabes a qué? buscarte. Que todos Está digan justo lo que ahí. quieran. Estos Cuidado, son chicos, 15 cuidado. minutos de fama. Atentos. Atentos. Es como si disfrutaras esto, arrastrándote en público así, ¿verdad? Él se está acercando al auto. Ahí está. ¡Ay! Justo ahí. ¿Qué? ¡Vamos! Todos listos, él se acerca. Aquí está. Aquí está, aquí está. ¡Tú, maldita! ¡La vagabunda eres tú! Oh, no, no lo harás. No, no lo harás. No irás a ninguna parte en ese auto. No te irás en ese auto. Sal de ahí. Lisa. Vamos. Lisa. Jimmy, sal. Quiero hablar contigo. Tú me hiciste hacer esto. Vamos. Yo no fui la que lo arruinó. Fuiste tú. Madura un poco y sal de ahí. ¿Qué crees que estás haciendo? Especialmente con ese pedazo de basura. Oye, Jimmy. ¿Por qué tienes ¿Por que qué? hacer esto? ¿Por qué? Jimmy. Porque no podía Ya. salir y hacerlo yo misma, por eso. ¿Sabes qué? Solo tengo 50 ¿Qué crees? años. ¿De qué me No estás estoy muerto. hablando? Ah, eso ya ¿En lo serio? sé. Estás en casa todo el tiempo. Todo el tiempo. No ¿Quieres vamos a que te lo ninguna diga? parte. Después A ningún lugar dejaste de juntos. Eres una preguntar. ramera Empecé a holgazana. sentirme un poco mejor y dejaste de preocuparte. ¿En serio? Sí, lo hiciste. ¿De Oye, verdad? Oye, ven acá, Sí, dame un ¿cuánto beso. tiempo has estado Ven, enferma? ven. Te he estado cuidando. Ven. Apártate de mí. Está bien, Jimmy, llámame cuando te calmes. Te sigo pidiendo que te quedes en casa, pero tú no lo Te haces. quedas en casa todo el tiempo. Es todo lo que hacemos. De acuerdo, pero Quedarnos no en siempre casa. puedo saber si voy a salir o no. Correcto. Has estado enferma durante años. Ya, Todo lo que he hecho es cuidar de ti. Me he sacrificado para cuidarte, ¿no? ¿Cómo dices que no te he cuidado durante estos años? Adiós, entonces. Vengan, Gracias, chicos. Eso es todo. Acérquense un poco más. Vengan. No puedo creer que no puedas salir y no puedas hacer nada. Pero sí puedes Estoy orquestar aquí. todo esto. Estoy aquí ahora. No podías Lo salir a un único bar que hice conmigo fue ni hacer contratar nada esta conmigo. Solo quedarte en casa porque estás enferma. Y llevo 20 años escuchando que todo el tiempo estás enferma, Sí, bueno, pero- sí puedes hacer todo este Espera un momento, espectáculo. un minuto. Así que se trata de los votos matrimoniales que dicen en la salud, en la enfermedad. Te sentaste allí y hablaste con mis médicos y ellos te dijeron... Oye, cariño, vamos. Deja esa maldita. Dame las llaves. Dame las llaves de este auto. No, ¡Que Graben me todo. des no. las llaves del auto! Vamos, Jimmy, vamos. Rápido, amor, súbete. abre la puerta. Vamos, está bien. ¿Sabes qué? Sube. Si quieres hablarlo en ¿Sabes casa, lo qué? haremos. Puedes Si quedarte quieres afuera. discutirlo, lo No haremos. tienes casa. Quédate en el hotel porque ese es el único lugar donde dormirás esta noche. Cheaters. Tras la desgarradora confrontación, Lisa no sabe qué decir sobre las acciones de su esposo. Más adelante en el programa presentaremos todo el desenlace. Pero ahora Jason Warner es un hombre con dudas sobre la fidelidad de su prometida con su compromiso. Por el bien de su pequeña hija, Jason expuso su caso ante Cheaters. Justo antes de que naciera nuestra hija, lo que más quería en el mundo era hacerla mi esposa, así que le propuse matrimonio. Creí que eso generaría un vínculo mucho más fuerte entre nosotros. Pero durante los últimos 6 meses, todo se ha ido desmoronando. Ella llega a casa
a altas horas de la noche. Nunca he sido de los que juzgan o sacan conclusiones, pero cada vez que suena su teléfono tiene que salir de la habitación. Luego, cuando le pregunto al respecto, ella se vuelve loca. Ella me llama por mi nombre, ya no me dice dónde son sus presentaciones y cuando le pregunto por su trabajo, me dice que no es asunto mío o que no es gran cosa. Le propuse matrimonio porque quiero pasar el resto de mi vida con ella. Quiero compartir todas las aventuras que tenga en mi vida con ella. Si se marcha, me volveré loco. Yo solo necesito saber. Si sospecha alguna infidelidad en su relación, la agencia de detectives Cheaters tal vez pueda brindarle asistencia. Ejerza su derecho a estar informado. Puede ocasionar costos de investigación. Cheaters. Tiara Gibbs, de 20 años. Una maquilladora acusada de ocultar sus deseos por otros hombres. Día 2 de la investigación. La inteligencia de Cheaters envía un equipo de vigilancia a la residencia que Jason y su prometida comparten junto con su pequeña hija Tia. Una llamada de Jason alerta a los investigadores de que necesitan a la sospechosa, Tiara Gibbs, para una sesión de fotos nocturna. Después de un breve paseo por la carretera, llega a un centro comercial. Una vez dentro, los detectives notan que solo lleva su bolso, no un kit de maquillaje profesional. Gibbs llega al patio de comidas y comienza a examinar la selección de una popular tienda de batidos. Antes de que los detectives puedan acomodar sus cámaras, un hombre desconocido se une a Tiara y ella elige lo que más le gusta del lugar. Disfrutando del antojo perfecto, Gibbs pone su brazo alrededor del hombre. Actuando como novios de la secundaria, finalmente terminan en el estacionamiento, seguidos de cerca por nuestros detectives. Las unidades móviles captan al dúo durante unos momentos de tranquilidad dentro del auto de Gibbs. Cuando el centro comercial cierra por la noche, el compañero de Gibbs sale de su auto y ella regresa a casa con su familia por el resto de la noche. Tercer día de la investigación. Las unidades móviles afuera del lugar de trabajo de la sospechosa espían a la prometida de Jason saliendo del edificio. La siguen en un trayecto hasta que ella se detiene en una tienda de pollo frito. El móvil 2 sigue a Gibbs a poca distancia hasta que llega a una zona industrial de la ciudad. Tiara se detiene en un estacionamiento, dejando a los investigadores con más preguntas que respuestas. Las dudas se despejan rápidamente cuando los detectives ven un auto que se detiene junto al de Gibbs. El conductor del vehículo se baja, ahora identificado solo como Ace, el primo de Jason. Después de un saludo muy poco fraternal, la desconsiderada pareja comparte la comida que compró Gibbs antes de cruzar la calle para pasar un rato tranquilo cerca de las vías del tren. Ace posa sus manos sobre la prometida de su primo, mientras comienza a oscurecer y la escapada secreta llega a su fin. La pareja comparte un último abrazo apasionado sin darse cuenta de que han sido descubiertos antes de partir por la noche. Séptimo día de la investigación. Mientras los detectives siguen a la descarriada Tiara, Jason mantiene el hogar encendido con un ojo vigilante sobre su hija Tia. El engaño de Gibbs llega a su máxima expresión cuando la siguen hasta el complejo donde vive el primo de Jason. La indiferencia de Gibbs al entrar al apartamento de Ace solo se compara con la insensibilidad demostrada en esta llamada telefónica grabada para Jason. Hola. Hola, cariño, ¿dónde estás? Estoy en un trabajo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Escucha, Tía y yo salimos y fuimos al lugar donde dijiste que estarías trabajando. ¿De qué hablas? ¿Ahora me estás vigilando o qué? No, yo... Sabes que estoy ocupada. Yo también estoy ocupado, cariño. Por eso quería que pasáramos tiempo juntos hoy. Está bien, Jason, pero tú sabías que yo tenía un trabajo hoy. Además, alguien fue reprogramado más temprano, así que debo atenderlo. Podemos hablar de esto más tarde. Está bien. Bien, adiós. Sin darse cuenta de la investigación de Cheaters, Gibbs pasa la noche con Ace. Mientras tanto, los detectives regresan a la sede y comienzan a preparar la revelación para Jason. A continuación, la confrontación.
Cheaters. Tras descubrir la propensión de Tiara a las relaciones familiares perjudiciales, Cheaters se reúne con Jason para revisar los hallazgos. Pero al enfrentarse a la dura y fuerte realidad, Jason espera que su compostura permanezca intacta. Jason, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy más temprano nos contactaste y nos informaste que poco después de llegar a casa, tu prometida, Tiara, volvió a salir. Muy bien. En ese momento, llamaste al programa y le pediste a tu madre que cuidara a tu hija. Según la información que tenemos, pensamos que era muy importante reunirnos contigo de inmediato para mostrarte lo que pudimos descubrir. Muy bien. ¿Estás listo para verlo? Sí, estoy listo. Cuando comenzamos la investigación, teníamos detectives fuera de tu residencia. Tiara sale, va a un centro comercial. Una vez adentro, se detiene en una heladería. En poco tiempo se le une un hombre. Luego de eso, dan una vuelta por una tienda de perfumes. Ese es mi primo. ¿Reconoces a ese hombre? Sí, ese es mi primo Ace. En este punto, lo único que observamos fue que la acompañó a su auto. Él se sube. Ella lo lleva a otro lugar. Suponemos que aquí es donde está su auto. Y luego ella se va. Jason, ese día hicimos que nuestros detectives siguieran a Tiara mientras salía del trabajo. Tras salir, ella se detiene en una cadena de comidas, recoge algunos artículos y luego se dirige a un estacionamiento abandonado. Permanece allí poco tiempo. Luego vemos llegar a tu primo. Llevan un picnic improvisado en el maletero del auto. Al poco tiempo, sacan una manta, dan un paseo, pasan unos minutos juntos en un campo cercano. Antes de regresar a los autos y lograr partir. Jason, sabemos dónde están. Vamos entonces. ¿Listo para ir? Sí, lo estoy. Bien, llamaremos al detective desde el auto y salgamos para allá de inmediato. ¿De acuerdo? Bien. Ven. Cuando Tiara salió, fue al mismo lugar que vimos durante una de nuestras vigilancias. Llamaré al detective para avisarle que vamos para allá ahora mismo. Sabemos que Ace se reunió con ella allí y que están juntos ahora. Sí, estamos yendo para allá. Genial. Bien, han estado allí entre 45 minutos y una hora. Bueno, nos acercamos, así que nos vemos en un par de minutos. ¿Qué tan lejos estamos? A 2 minutos. 2 minutos. Está bien. Ya nos vemos. Estamos a la vuelta. Son ellos. Bien, ahí están. Bien, chicos, todos preparados. Bueno, ¿listo? Oye, ¿qué pasa, primo? Oye, ¿qué es todo esto, maldición? ¿Qué es lo que sucede, ah? ¿Qué sucede de qué o ¿Qué es qué? esto? Chicos. ¿Qué es Apártenlos ahora. Sepárenlos. ¿Te parece bien lo que ¿Qué haces? quieres? ¡Me has ¿Qué estado quieres? engañando! ¿Qué quieres? ¡Sujétenlos! ¿Quieres golpear a una chica? ¡Hazlo conmigo! Tiara, ¿puedes decirnos qué está pasando aquí? Quiero decir, solo estábamos hablando. ¿Quieres golpear No a hacíamos casa a nada. una chica? ¿De qué hablas? ¡No he golpeado a nadie! ¿Qué ¿Quieres pasa? golpearla? ¿Por qué estás aquí Pégame con mi a mí. chica? ¿Qué pasa? ¡Ya, ¿Ah? déjame! Jason solo- sintió que algo pasaba en su relación, por eso nos llamó. Así que hemos tenido detectives siguiéndote. A continuación, la conclusión.
Sabemos dónde están. ¿Qué es lo que pasa, primo? ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué te pasa? Hemos tenido Tengan detectives cuidado, siguiéndote. chicos. ¿Qué es lo que pasa? ¡No! ¿Qué haces? ¡Ven aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué es todo esto? ¡No! ¡Vi el ¡No es video! nada! ¿Cómo que no es nada? ¡Solo somos amigos! Besándolo. ¡Tú lo ¡No, besabas! ¡Tú lo ¡No! estabas besando! ¡No! ¡Es mi primo! ¡Es mi sangre! ¡Ah! Jason, por favor, detente. ¿Qué te pasa? ¡Basta! ¡Basta! ¡No sigas! ¡Oh, por Dios! ¿Qué rayos te pasa? ¿Podemos hablar un momento? No hay nada que decir. Cálmate. Nosotros nos conectamos. ¡No! ¡Te amo! ¡Detente! ¡Detente! Si eso es cierto, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué tienes que actuar a sus espaldas? Tiara, yo te di todo lo que tú me pediste. No tienes que trabajar para nada. Yo ¡Ese te es el proveo problema! todo. ¡Estoy cansada de eso! ¡Estoy harta de ser tu ama de Oye, casa! déjala en paz. ¡Cuidando a nuestra hija! Hermano, mírame. ¡Yo sola! Mírame. Déjala. ¿Y realmente quieres devolverme eso? ¿En serio quieres desquitarte? Te estoy mirando, ¿eh? ¿Quieres hacerlo? Basta, por favor. ¿No te lo estoy quieres? mirando. ¿No? No lo quiero. ¿No lo quieres? Maldita No lo sea, quiero. ella ¿Quieres el necesita anillo? un hombre Que no de lo verdad. quiero. Un hombre de verdad. ¿Me escuchaste? Necesita un hombre de verdad. Oye, baja el tono ahora mismo. Ya, detente. Vamos. Cuidado con la cámara. Un hombre de verdad, Quédate con ¿oíste? él. Oye, no te preocupes por nuestra hija. No te preocupes por ella. eso. Yo No hay me haré nada, no te cargo. preocupes. Vas a saber quién soy. Ella tal vez ni siquiera es tuya. Yo lo soy. Yo lo ¿Qué soy. dices? ¿Qué dices? Detente. ¡Vamos! ¡Basta! ¿Qué quieres decir con que el bebé podría Nuestra no hija ser suyo? podría no ser suya. Ella no ¡Suéltame! se parece a él. Y estuve viéndome con su primo desde antes. Ni siquiera es mía. Vámonos de aquí. No te preocupes por él. Salgamos de aquí. ¿Está bien? Ya vámonos. Seguimos grabando. No pasó nada, Dios. Oye, cuando vuelva a casa, quiero que te lleves toda tu basura. Toda tu porquería debe irse. Y No este te auto es preocupes mío. por eso, ¡Es amigo. mío! No te preocupes. ¡Déjanos! Y sabes que te tengo. Sabes que te tengo. Cuidado, chicos. ¡Basta! ¿Qué haces? Ven, tranquilo, sube al auto y cálmate un poco. ¿Quieres que un detective lleve su auto de regreso? Sí, sí. Haremos que alguien haga eso y tú solo cálmate, ¿bien? Si Oye, Tiara pasa por allá, no dejes que recoja a tía. ¿regresaron? ¿Han vuelto? Mamá, escucha lo que te digo. No dejes que recoja a tía. Estaré allí en un momento. ¡Oye, vuelve! Está bien. Solo quédate aquí. Oye, quieres? escucha. Detente. Hablemos. No tengo nada que ¿Quieres decirte. hablarte? No, lo siento, Ya, te amo. déjame, vete con ese malnacido. Quédate con él. Yo no lo Quédate quiero. con él. No me importa. No me importa. No. Puede que ni siquiera sea mía. No, yo... Maldición, no lo sé. Sí, exacto. Por favor, lo siento. Mira, podemos arreglarlo, podemos solucionarlo. Nosotros solo necesitamos no hablar hay de de esto. qué hablar. No hay Por de qué favor. hablar. Me engañaste con mi primo. ¿Y tú qué has hecho? Nunca estás cerca. ¿Qué has hecho? ¿Cómo sé que tú no estás engañándome? Eso es lo que siempre haces. Siempre tratas de voltear las cosas. Tengo pruebas de que me estás engañando. Oye, Yo nunca he hecho escúchame, otra cosa la bebé más ni que siquiera serte es fiel. tuya. Acéptalo, primo, no es tuya. Oye, tú. Cierra ¿Qué, la qué? maldita boca. ¿Es esto lo que quieres? Cierra ¿Es el esto maldito lo que hocico. quieres? ¿Es esto lo que Oye, quieres? si me ¿Es en bajo de serio? aquí, acabaré contigo. Golpeaste a una chica. Te Linda, acabaré. vámonos de aquí. Vámonos, Linda. Bien, llévate el auto y vete. Adiós, vete. Vámonos, Vete. Linda. Ven conmigo, por favor. Vámonos, ¿sí? Solo vete, Ace. No, vamos a hablar y a resolver esto. Primo. Seguro no querrás que nos veamos uno a uno, tú y yo, sin todos esos guardaespaldas. ¡Vamos! Te amo y sí quiero estar contigo, pero tenemos que hablarlo. Podemos solucionarlo, lo prometo. ¿Me amas pero te acuestas con mi primo?
Quítame la maldita cámara de encima, ¿sí? ¿Ya no quieres estar conmigo? No. Se acabó. ¿Es en serio? ¿Qué hay de tía? Ella viene conmigo. Ella no irá contigo. Ni siquiera sé si ella no irá contigo. No pienses quitarme a mi hija. No sé quién rayos crees que eres, pero no creas que la alejarás. Así que, ¿terminamos? ¿No quieres resolverlo por ella? Dije lo que tenía que decir. Entonces, ¿terminamos? Sí. Bien. Adiós. Adiós. Por favor, quítame las cámaras de encima. De acuerdo. Grabaron el auto, ¿verdad? Bien, señores, recojamos todo. A continuación, Cheaters revisa un caso anterior de sus archivos. Me alegra que Josh se haya enterado. No habría sido capaz de mentirle al respecto. Esa no era la forma que yo hubiera elegido para proceder. Cheaters. Cheaters. Luego de la fuerte confrontación, Jason intenta comprender el inestable estado de ánimo de Tiara. Pronto les mostraremos el desenlace final. Pero ahora Cheaters presenta a la sospechosa del caso Josh Hader. La esposa de Josh acepta una entrevista muy franca sobre su deseo de engañar a su esposo y cómo su esperanza de armonía podría estar a la mano. Fue horrible, absolutamente aterrador. Quiero decir, estás en lo que se siente como un hermoso momento con alguien que crees que realmente te importa. Pero me alegro de que Josh se haya enterado. Quiero decir, no habría sido capaz de mentirle al respecto de todos modos, pero definitivamente esa no era la forma que yo hubiera elegido que se enterara. Oye, ¿qué sucede? ¿Qué? ¡Salgan de aquí ahora! ¡Qué ¡Por rayos! favor! ¡Quíteme a este maldito, amigos! ¡Quíteme a este maldito animal! Intervengan, chicos. ¿Qué Intervengan. Sepárenlos ahora. Deténganlos. ¡Hey! ¿Dónde demonios está esa maldita zorra? ¿Dónde está? Rusty y yo nos reencontramos. Bueno, lo llamé y decidimos reunirnos y pasar un momento. No tenía la intención de que sucediera nada. Pero cada vez que nos reuníamos se sentía como en los viejos tiempos. Se sentía realmente genial, ¿sabes? Me sentía como antes de casarme y tener hijos, de tener responsabilidades de las que no podía escapar. Solo me sentía como en el pasado y fue realmente genial. Y así se convirtió en esta gran cosa, este gran asunto que no tenía por qué suceder. ¡Quíteme a este maldito! ¡Basta! ¡Sepárenlo! ¡Detente! ¡Ahora! ¡Cuidado! ¡Josh! ¡Josh! ¡Cuidado! ¡Josh! 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 ¡Cariño! ¡Cariño, lo siento! ¡Yo! ¿Lo sientes, maldita? ¡Cariño, no! ¡Yo! ¡No, por favor! Toma tu maldito anillo ¡Perdóname! y métetelo por el trasero. ¡Maldición! Cuando fui a buscar a Jamie, Josh estuvo gritándome todo el tiempo en el auto. Me sentí horrible y solo traté de explicarle que yo solo... Pero él me maldecía, fue horrible. No dejaba de insultarme, no dejaba de gritarme, pero él tenía todo el derecho a hacerlo. Miren lo que hice. ¿Dónde demonios está mi ya bebé? Sabes, está bien, tal vez. Puede que no sea tuyo, ¿de acuerdo? ¿Qué? Tal vez no lo sea. ¡Él es mi bebé, amigo! ¡Se parece a mí! Por favor. ¿Qué? ¡Maldito ¡Cállate, bebé! amigo! Te amo, ¡Suéltame, perra! quiero estar ¡Lárgate! contigo. Yo ¡Fuera! ¡Yo no, maldita ramera! Solo quería que lío fuera es que tuyo. ese bebé no es mío. ¿En serio? Quiero que sea tuyo. ¿Querías que fuera mío? Quiero que sea tuyo. Cariño, ven aquí, por favor. ¿Qué? ¡Aléjate de él! ¡Déjalo! ¿Aléjate de qué? Cariño, ven aquí. Basta, por favor, basta. ¿Basta? No. ¿Te sorprende ¡Basta! la maldita cama con un maldito y quieres que pare? Tuve que hacerme una prueba de paternidad para asegurarme de que le pertenecía a él. Fue horrible. Finalmente la prueba volvió y Jamie le pertenece a Josh. Gracias a Dios. Y Josh y yo hemos estado tratando de ir a terapias, hemos estado tratando de reconectarnos realmente y... En fin, yo no quería venir aquí. No quería tener que lidiar con este programa de nuevo o con todos ustedes. Pero hizo que Josh se sintiera un poco mejor. Así que estoy aquí por él. Es la única razón. Y si hay algo que pueda hacer para que él se sienta mejor, voy a hacerlo. Cheaters. Cheaters.
Aún conmocionada por la traición de su esposo, Lisa Goodman no está completamente segura de a dónde ir o a quién acudir. Por un lado, comprende la exasperación de su esposo por su enfermedad. Por otro lado, ¿cómo fue que recurrió tan fácilmente a una mujer que casi destruyó su relación de 20 años? Ella dice, amo a Jimmy, pero hay algo oscuro dentro de él. Hemos superado momentos realmente difíciles, pero verlo irse con esa mujer me pone la piel de gallina. Lisa y James están separados por ahora, y Lisa espera que un tiempo de separación le dé una perspectiva sobre el problema. A pesar de firmar un comunicado, James Goodman fue poco comunicativo y solo dijo, obtuviste lo que querías. La complaciente amiga de James, Denise Miller, por otro lado, tenía mucho que decir. Parafraseándola dijo, Jimmy la ha amado durante mucho tiempo. Estaban hechos el uno para el otro, y su amor es algo que nadie entiende y nadie entenderá nunca. El esposo de la señora Miller se negó a comentar en esta ocasión. A pesar de las revelaciones que surgieron durante la confrontación, Jason Warner insiste en que él es el padre de Tia. Él dice, soy su padre, lo sé, lo veo, lo siento. Lo que lo atormenta son los delirios de su prometida. Aunque comprende el estrés por el que pasa una nueva madre, no puede comprender cómo Tiara pudo llegar tan lejos, destruyendo de esa forma a su familia. Él dice, crecí sin un padre, tuve que luchar toda mi vida. Nadie necesita pasar por lo que yo estoy pasando. Tiara Gibbs atraviesa por un momento de claridad. Ella ahora afirma que Tia es hija de Jason, y una prueba de paternidad proporcionada por los productores de Cheaters confirma que esto es cierto. Ella dice, tenía miedo, no sé cómo ser una madre. Jason es tan bueno. No merezco ser amada por él. Jason y Tiara ahora están en terapia familiar. Ace Warner no estuvo disponible para hacer comentarios. Every day, ugly people running around. Pretty soon they'll have to pay. They think nobody's watching, but you better think again. Another heart is broken. Y ahora recuerda, si no obtienes tu programación de Goldsteins, ambos vamos a perder dinero.